Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, al margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Jaime Guzmán, 1979. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras, en este que es el último capítulo de este mes constituyente, donde hemos procurado leer este librillo, que ha tenido varios nombres, ¿no? El texto, como la iglesia o el partido, ¿no? La propuesta, el mamarracho, y así sucesivamente. Lo que acabo de leer, obviamente, no está contenido en la Constitución, la propuesta de nueva Constitución, sino que es una reflexión respecto a cuál es la expectativa que tenía Jaime Guzmán de cómo debía ser la Constitución de 1980, que es la actualmente vigente, y que, por cierto, en buena medida se ha cumplido. Saludamos a nuestros invitados especiales de esta noche, de mi programa, del show de Patricio López. Antonella Esteves, muchas gracias por acompañarme en mi show. Un honor, un privilegio, gracias Patricio por invitarme, no sabes lo honrada que estoy de estar, siempre había querido estar en tu show. Sí, es verdad. Omar, bueno, te agradezco por haber venido porque nos falló el invitado que teníamos, así es que muchas gracias por tu buena voluntad esta noche. Oh, qué suerte. Buenas noches, Patricio. Una suerte. O sea, no le deseo el mal a nadie, pero qué bueno que haya fallado alguien para que yo esté aquí. Y qué bueno que se murió el panelista, justo fue atropellado en la tarde. Sufrió un misterioso accidente ahí en Maculco y la Raza. Ah, sí. Sí, lo vi. Pucha, era él, ya. Sí. Como una celebridad que teníamos en la radio que no llegaba a hacer su programa y después decía que había tenido un accidente, que había chocado. Y todos nos preocupábamos, pero ¿por qué que choqué con un camión de piscolas? No diremos nombres. ¿Qué sabe? Y le pasaba frecuentemente este problema de tránsito. Pero ese era un camión de whisky también. Claro. Pero bueno, volviendo a lo que nos convoca y ahora hablando en serio en este programa donde cada uno de nosotros tiene el 25% de las acciones, la idea en este último programa es hacer una suerte de recopilación de lo que hemos hablado en los 3 sábados anteriores. Hay que recordar que en el primer programa hicimos de la parte 1 a la parte 4, en el programa 2 hicimos de la parte 5 a la parte 8, en la parte 3 hicimos de la parte 9 a la parte 11, más los artículos transitorios, y este es un programa de balance, un programa como para redondear y para decir qué es lo que nos ha parecido la lectura de este libro, bueno, que no tiene autor, ¿no? Que es un libro escrito o sea, colectivamente. tiene 154 autores.
Claro, y uno poéticamente podría decir el autor es el libro El pueblo de Chile, y como decíamos en el primer programa, el 5 de septiembre sabremos si va a estar o no en los anaqueles de ficción o no, de ficción o de no ficción de la librería Clepsidra. Bueno, no hay nada que inducir, ¿ah? Simplemente conversar, compañeros, la palabra es de ustedes. Antonella. Yo quizás quiero partir por repetir una reflexión que me embarga y que compartí en el primer capítulo de este ciclo, que fue como no perder de vista lo espectacular, lo extraordinario de este momento. O sea, independiente de lo que pase el 4, me parece que es tan raro y tan espectacular que un pueblo, que ciudadanos y ciudadanas de manera equitativa puedan leer y aprobar o rechazar una propuesta constitucional. O sea, decir, este es el país que quiero, que me representa aquí, la idea de país, más allá del detalle específico, porque yo siento que había demasiado de eso, no del detalle específico de la cosa, no sé qué, sino como la idea de país que aquí se presenta, que nosotros podamos decir finalmente a través de nuestro voto si nos identifica o no. Y para mí es una cuestión que tiene mucho que ver con valores, ¿no? Creo que este texto se enfrenta como un antídoto a lo que fue la Constitución del 80 y el sistema neoliberal instalado no solamente en nuestra manera de habitar el mundo y de conducirnos, sino también en términos de el neoliberalismo inserto en nuestros corazones como valor personal. Y yo creo que cuando escuchamos los argumentos de un lado y otro, ¿no? La lógica de, por ejemplo, un Estado subsidiario, al que nos referíamos en el capítulo anterior, basado en que el mercado básicamente administra, ¿cierto? Y quien tiene recursos tiene derechos, y que cada uno tiene que hacerse responsable de su cada uno, y quien no tiene cada uno para hacerse responsable, fregó, versus la idea de somos una comunidad, y que, como decía Galeano, aquí el que se salva solo no se salva, porque todos y todas tenemos que trabajar en esto juntos, que para mí es el espíritu que está detrás de esta propuesta constitucional, la idea de pensarnos como comunidad. En términos macro y en términos micro, la semana pasada hablamos largamente de todos esos artículos que invitaban a la representación territorial desde las comunas hasta pensar en cómo eso va creciendo en región, ¿cierto? Y luego como naciones, como una nación plurinacional y como nos pensamos como país. Entonces me parece que es muy bonito poder hacer el ejercicio como ciudadana de leer este texto y decir, estos son los valores que me identifican y este es el tipo de país en el que yo quisiera vivir. Independiente de que uno pueda decir, hay un largo camino para llegar a esto, ¿cierto? Hay muchas cosas que ajustar, hay muchísimo que hacer. Como leímos las transitorias, esto es un proceso largo, ¿cierto? Que comienza el 4 con nuestra votación, ¿no? Bueno, que comenzó antes con las movilizaciones, no nos olvidemos de aquello, pero que me parece que no debemos perder de vista lo extraordinario de este momento histórico, ¿no? Y de ser la primera generación, como escribió Patricio López en un Twitter hace varias semanas atrás, ser la primera generación en la historia de Chile y uno de los pocos pueblos en el mundo que ha podido hacer esto, además de decir, quiero esto para mí, familia, para mi comunidad, para mi país. Eso me parece que es muy extraordinario. Sí. Omar Sarraz. Bueno, amigos, a mí cuando Patricio leyó lo de Hijo Guzmán 1979, pensé en Orwell 1984. Es como que era por ahí la cosa. Es una distopía de un país imaginario llamado Chile. Claro. Bueno, hicimos el ejercicio de leerlo y como dijo un cliente de la librería, a mí me parece que muy acertadamente, quien lee la propuesta aprueba. O sea, tal vez no sea siempre así, pero yo diría que es
una propuesta que a mí, mi impresión general es que es muy razonable en todas sus partes. Es una propuesta que no es ni estridente ni extremista, que reconoce el derecho de propiedad, que reconoce la intimidad, que reconoce lo privado, la participación de los privados en la educación y en la salud. Entonces no es extremista y además es gradual. O sea, lo que yo diría simplemente es no tengamos miedo. El miedo no es un buen consejero, sino que es ir directo al texto y leerlo. Pero siendo razonable, esto no quiere decir que deje las cosas tal como están ahora, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacer una nueva constitución si vamos a querer que todo siga tal como ha sido hasta ahora? Y si hemos tenido problemas, esa es una reflexión que yo me hago, desde el año 80 hasta ahora, son 40 años en los que las cosas no se han podido resolver con el ordenamiento que tenemos, no debemos pensar que ahora las cosas van a ser distintas. Yo pienso que con esta constitución, si es que gana el rechazo, ya hubo más que una oportunidad, hubo 40 años de una constitución y las cosas permanecen. Y no es un capricho que la gente marche por la educación, que se manifieste por la seguridad social, por la previsión, el feminismo. Entonces todas las violencias que existen, también el postergamiento y la invisibilización de los pueblos indígenas. Entonces todo esto no se ha resuelto y no tiene por qué resolverse mañana. Por eso también diría yo que es importante no ser confiados, ingenuos y creer que si entregamos la opción a los que tienen el poder, a la élite transversal, van a hacer las cosas mejor de lo que lo han hecho los 154 convencionales que han trabajado en un tiempo muy corto, intensamente, abarcando todos los temas de una manera que a mí me parece muy responsable. Entonces, no entreguemos el proceso. Ya se está hablando de que va a haber comisiones de expertos, es lo que no queremos. Nosotros queremos que la gente, como dice Antonella, por primera vez en la historia del país, haga el fundamento de su convivencia. Aquí se reconocen diferentes tipos de familia, aunque no haya lazos de consanguinidad. Se reconoce que lo primero es el agua para el consumo humano y para el aseo. Se reconocen una serie de cosas que es importante que revisemos. Entonces no hay que tener miedo, hay que simplemente leer el texto. Y yo invitaría a cualquier persona que esté en contra de esta propuesta que nos lea, de verdad, que lea en voz alta algún artículo que le parezca tremendista o que le parezca, digamos, lesivo de algún derecho o simplemente inconveniente, y que lo evaluemos. Yo normalmente lo que escucho es opiniones, pero no escucho la lectura del texto, y muchas veces se van a lo que el texto no dice, como que el texto debiera también tener los no textos. Bueno, eso. Entonces, para empezar, yo creo que la lectura para mí personalmente ha sido muy, muy provechosa. Bueno, están dichas las primeras palabras. Yo me voy a guardar para el segundo bloque, en honor a la proporcionalidad, la proporción áurea de este programa, ¿no? Así es que vamos con la música. ¿Quién quiere partir? ¿Omar? Bueno, yo pensé en Hijo del Sol Luminoso de primero, pero no va a ser Hijo del Sol Luminoso con Joe Vasconcelos por los pueblos indígenas, donde advierte contra los neocolonialismos. También pensé en Ella de Bebé, por esta cosa de que el feminismo está en el centro de la propuesta, pero finalmente, para recordar, como dijo el anterior programa Antonella, la historia que nos ha llevado hasta acá, yo quiero ir con, ¿cómo se llama? Un violador en tu camino, de las tesis. Mira, muy bien. Ya, pues, vamos con eso a las y volvemos en la República de las Letras Constituyente.
Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Ese es el artículo 1 de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile, que estamos prontos a votar. Exactamente, a votar con B corta o con B larga, ahí usted escogerá, el próximo domingo, no mañana, el otro. Sí, había por ahí algunos comentarios que me hicieron mucho sentido y que lo recolecté, así como si hubiera estado recolectando frutos en el bosque, para traerlos con mi canastita a este programa. Sobre esto de que es una idea muy bonita de que esta Constitución pone de alguna manera a prueba cuál es el nivel de avance civilizatorio que tiene nuestra sociedad. Yo tengo una suerte de convicción de que esta propuesta de Constitución va en la dirección correcta, ¿no? Porque señala el derrotero que tiene que seguir la humanidad para incrementar sus niveles de conciencia respecto a lo que representa vivir en conjunto y sobre lo que más representa vivir en este planeta, especialmente en las circunstancias dramáticas que estamos viviendo ahora. La duda que tengo, y a estas alturas trato de asumirlo con pasa, no con padecimiento, es si el tiempo que nos señala esta propuesta coincide con el tiempo que estamos viviendo, y esa es una decisión democrática y colectiva. ¿Por qué lo digo? Porque me imagino que si nosotros hubiéramos propuesto en el año 93 un Chile donde todos los hijos, independientemente de si nacían fuera o dentro del matrimonio, fueran iguales, un Chile donde las personas se pudieran divorciar, un Chile donde la sodomía no fuera delito, un Chile donde el aborto estuviera despenalizado en 3 causales, un Chile donde se reconociera la diversidad sexual, donde se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, es bastante probable que hubiéramos perdido, ¿no? Si hubiéramos sometido eso a algún tipo de votación, probablemente la mayoría de la población hubiera dicho, no, todo esto es mucho, ¿no? Pero a veces pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 10 años, que es poquito tiempo en la historia de los países, y eso no solamente cambia de tono, sino que se vuelve como obvio, ¿no? O sea, hoy día nadie públicamente podría decir que los hijos dentro del matrimonio deberían tener un estatus especial en relación a los que están fuera, pero hace 20 años eso era ley en este país, ¿no? Y esa es la duda que tengo, porque esta propuesta de Constitución señala cuestiones que no solamente son revolucionarias para Chile, sino que son revolucionarias en relación al estado del arte constitucional a nivel mundial, y por eso es que genera tanta expectación. Ya se ha dicho y hemos hablado mucho sobre el tema de los derechos, pero yo quiero poner algunos ejemplos todavía más específicos donde esto que estoy señalando pudiera ejemplificarse. Por ejemplo, el tema del derecho al cuidado. El cuidado es una política pública más o menos legitimada en Europa, ¿no? En Europa se entiende, España es un ejemplo, se entiende que si en una familia hay una persona postrada, para poder cuidar a esa persona postrada se requiere un trabajo remunerado. Y por eso lo que existe en España, por ejemplo, como ley, es que a una persona que tiene que cuidar a alguien postrado se le paga un sueldo, y ese sueldo lo paga el Estado. O sea, se le reconoce monetariamente ese trabajo. Bueno, eso existe como política pública, pero ni en Europa existe como derecho constitucional. Y en eso la Constitución chilena, pionera, ¿no? Luego todo el tema de los derechos de la naturaleza, que
que ha sido tan groseramente incomprendido incluso por algunas colegas en la televisión, de no entender que cuando estás defendiendo la naturaleza, lo que estás diciendo es algo que sabe cualquier persona con una formación básica en ecología, que es que nuestra subsistencia como especie depende de la subsistencia de cierta estabilidad medioambiental, ¿no? Habría que ser, bueno, no quiero usar adjetivos calificativos, pero habría que ser muy evadido para no entender que cuando estás protegiendo el río que pasa más cerca de donde vives, lo que estás haciendo es proteger tu propia vida. O sea, ni siquiera estás protegiendo al río por sí mismo, ¿no? O lo que ocurre con la definición de los animales como seres sintientes, ¿no? Que igual es un debate complejo porque existe una cultura urbana de considerar animales a las mascotas y no al conjunto de los animales, ¿no? Como me ocurrió en un viaje que hice hace poco, donde una señora me contaba que los zorritos se comían a sus gatos, así que había envenenado a los zorritos para que no se comieran a sus gatos. Bueno, esa es una idea como muy urbana, ¿no? De que se entiende, porque los gatitos parece que sí, los zorritos parece que no, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que eso es bien avanzado, eso no existe en general en las constituciones en el mundo. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es si estamos preparados para vivir en un país así, ¿no? Que es un país que se parece todavía más al país imaginado que al país real. Y eso va a depender de la decisión del pueblo, ¿no? De si el pueblo siente que eso lo identifica, que eso coincide con su sentido común actual. Y si no coincide, y si triunfa el rechazo, yo no sé muy bien lo que va a pasar, pero sí tengo la impresión de que el rumbo de la historia va a ir precisamente en la dirección de lo que plantea esta propuesta de nueva constitución. Y es bastante probable que algunas cosas que hoy día nos parezcan a lo mejor mayoritariamente inaceptables, en 15 o 20 años más sean obvias, ¿no? Entonces, esa es pienso yo que es la gran pregunta en el fondo, ¿no? ¿Cuánto hemos evolucionado como país como para estar en condiciones de decir, sí, esto efectivamente nos representa? Si no nos representara mayoritariamente, yo en este momento de mi vida no estoy como en la posición de satanizar a quien vota en contra, ¿eh? Creo que habría que profundizar en buscar las razones. Sí, ahora a mí me ha pasado, y yo creo que a casi cualquier persona a la que le he preguntado, que cuando uno se encuentra con alguien que tiene peros con la propuesta, sus peros no son con el texto. Y es súper raro, ¿no? Porque es como, el primer lugar es como, no, es que tenemos problemas con, y de hecho ha pasado mucho en los paneles de la mañana de la radio, ¿no? Que hay mucha energía en debilitar el proceso y la convención. Y se ha sacado una y otra vez el tema de que hubo un convencional que votó desde la ducha, y nos vemos la misma energía usada cuando decimos, bueno, pero hubo una senadora que votó desde su cama con una copa de vino, ¿no? O sea, es como, hemos visto cosas mucho... Y ojo, programas con una copa de vino. Pero es un programa de literatura. Pero no estáis votando sobre el destino de la nación, Patricio López. Entonces, yo creo que hay una... O sea, es como que se está tratando de medir a la convención en sí misma, luego no al texto, con unos estándares que nosotros no usamos para medir cualquier otra institucionalidad de nuestro país. Esa cuestión es primero, ¿no? Y segundo es que cuando uno se detiene a escuchar los argumentos de la gente que rechaza, insisto, la mayoría de ellos tiene que ver con lo que esto no dice, o con un ejercicio que es súper extraordinario, ¿no? De partir de acá y sacar unas ideas así, pero como exóticas, estrambóticas, a partir de lo que podría pasar, como el ejemplo que tú diste de la colega en televisión, ¿no? Respecto a, o qué pasa si choca aún con esto otro, y es como, a ver, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que dice el texto? Así como, por favor, vamos al texto, una y otra vez volvamos al texto, ¿no? Sí, claro. Y claro, eso también uno piensa, bueno, si el texto es tan malo, ¿por qué los ataques no son contra el texto? Sino respecto a las cosas que pasan alrededor del texto, ¿no? Yo creo que ahí hay un dato que a mí me parece que es interesante,
Y el segundo dato que a mí también, y esto ya es una lectura súper personal, yo creo que hay una cuestión de clase tan fuertemente instalada en todo lo que ha sido la discusión alrededor, de nuevo, no sobre el texto, sino alrededor del texto, ¿no? ¿Quién está en condiciones de escribir? ¿Quién está en condiciones de decidir? ¿Quién es un experto? ¿Cierto? Claro. Se ha utilizado una y otra vez denostando la figura de Giovanna Grandón, por ejemplo, si no, pero incluso gente que a mí me cae muy bien diciendo, no, pero es que ¿cómo vamos a votar un texto que escribió la tía Pikachu? Y aquí dos cosas al respecto, ¿no? Específicamente de ese caso. Uno, me acuerdo haber entrevistado a Malucha Pinto y le haberle preguntado qué era lo que ella había aprendido como persona, durante su proceso como constituyente. Una de las cosas en la que dijo fue que aprendió tanto de sus colegas convencionales, y habló también de Giovanna Grandón. Dijo, la gente no tiene idea lo clave que fue ella para generar acuerdos. Entonces, claro, instalar una caricatura, ¿cierto?, como una herramienta de denostación de todo un proceso, a partir de la denostación de una persona, sin reconocer el aporte que hizo esa persona y sin reconocer que además hubo otras personas que confiaron en esa persona para que fuera parte del proceso. O sea, hay una denostación doble, ¿no? Y también no considerar, de nuevo, con argumento contra la convención, que cuando dicen no hay expertos, bueno, la mayoría de la gente que escribió la 75 de 154 eran abogados. Entonces, es como, o sea, como... A ver, claro. Y al mismo tiempo, los que no eran abogados, muchísimos de ellos eran expertos en sus áreas. Entonces, creo que a eso me refiero con una cosa de clase, ¿no? Como tratar de instalar una y otra vez la idea de que el pueblo no es capaz de autogobernarse, de pensar por sí mismo, de decidir por sí mismo. Y creo que una de las cosas que trae el texto, y eso sí está en el texto, es la idea de eso, de conciencia respecto a nuestro poder ciudadano. Y eso por lo menos a mí me emociona muchísimo. Sí, yo pienso sobre eso mismo, que a mí realmente me subleva, me indigna el que se quiera poner gente experta para vivir por nosotros. O sea, en estos asuntos que son tan directamente relacionados con nosotros, ¿cómo yo voy a llamar a alguien y darle el título experto para que decida sobre cómo queremos convivir? Eso no tiene que ver con algo que se haya estudiado en ninguna parte. Eso tiene que ver con la voluntad, la libertad, la razón, la sensibilidad de cada uno. Ya tenemos ahora nosotros expertos por todas partes, y eso no ha evitado las zonas de sacrificio, eso no ha evitado la sequía, eso no ha evitado la desigualdad económica. Recordemos que todo esto partió con un comité de expertos que subió las tarifas del transporte público. Exacto, o sea, los expertos muchas veces son parte del problema, no son parte de la solución. Los expertos además están financiados, tienen intereses. Cuando se habla de lo técnico y de lo político, es como que lo técnico no fuera político. Todo tiene interés, todo va dirigido a favorecer algo y a ir en contra de otra cosa. Entonces, los técnicos o los expertos no son gente desinteresada que vive del aire. Son gente que ha tomado decisiones y que ha hecho que el país tenga los problemas que tiene, que esté el problema de las forestales, que esté el problema ecológico, que estén todos los problemas de la falta de respeto de las culturas indígenas, que están casi en supervivencia en cuanto a su idioma, por ejemplo. Entonces, no hablemos de los expertos. Y bueno, y yo digo también que esto no es algo que partió el 18 de octubre, es una acumulación, es todas las luchas. Entonces estamos en el momento de que todas esas luchas se concreten, que todos esos movimientos, esa energía, esa confianza, cuando íbamos, por ejemplo, a los cabildos hace 6, 7 años, a la casa de algún conocido, un vecino, a discutir sobre la Constitución, cuando íbamos a la calle, cuando fue la marcha de los paraguas. O sea, esto no es de octubre para acá, esto es
todo lo que ha sido desde que se recuperó la democracia hasta ahora. Entonces es un momento clave en el que no está en juego solo los últimos 3 años, está en juego del 90 para acá. Por eso me parece a mí que tenemos que tener mucha conciencia de la importancia y de la belleza de este momento, como tú decías, Antonella, que a mí también me emociona mucho, porque yo creo que ha sido un trabajo tremendo, han cumplido con todo lo que se les ha exigido, hicieron lo que se les pidió los convencionales, lo hicieron bien, y más bien yo me escandalizo, me indigno, cuando veo no a convencionales que han tenido una falla como las que hemos dicho acá, sino a convencionales que desde el primer día cobraron su sueldo queriendo que la cosa fracasara. O sea, me parece muy deshonesto haber recibido el sueldo durante un año, trabajando desde el primer día, y no estoy hablando de un grupo, de un sector completo, estoy hablando de ciertas personas, porque entre la gente que es de derecha, había gente que quiso trabajar, pero hubo gente que desde el primer día descalificó y quiso que la cosa fracasara. Y esa gente cobró todos los meses. Entonces eso a mí me parece más escandaloso que cualquier otra cosa, cualquier otra falla que haya podido tener alguien trabajando para hacer lo que se les pidió. Pensando, yo también conozco gente que cobra todos los meses para que las cosas fracasen, pero mejor volvamos a la música. Aquello de lo que estábamos hablando. Antonella, ya no son tiempos para decir las damas primero, así es que solamente te pregunto, ¿quieres tú o lo hago yo? No, voy yo. Dele, voy George. Voy George, con un himno que me parece que es muy apropiado para este momento. Los maestros, Congreso, en todas las esquinas. Bien.
puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía. Artículo 140. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. 2. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Artículo 141. El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley. Artículo 142. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Esto es Estatuto de las Aguas, en la parte tercera, Naturaleza y Medio Ambiente, capítulo tercero de la propuesta constitucional. Y leyendo esto, queridos amigos, amiga, recordé a nuestro profeta Alberto Mayor, que no está ahora aquí con nosotros, no está entre nosotros, cuando yo leí el Los espíritus siempre nos va a acompañar. Y volverá, tendrá una segunda venida. Fue atropellado a la salida de la librería Clearfield. Sí, bueno, pero... Cosa que pasa. Creo que está a veces uno se muere. ¿Sí? Volverá a la vida. Sí. Bueno, en el derrumbe del modelo me acuerdo que una de las partes que me impresionó del derrumbe del modelo fue cuando hablaba de que Chile es el único caso en el mundo donde el agua está separada de la tierra, ¿no? Y este comercio que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que ha tenido tanto daño. Para mí el agua es fundamental. O sea, a mí cuando se me corta el agua, si se me corta el agua un día, imagínense, o sea, el milagro de abrir la llave y que salga agua. Bueno, eso es una maravilla que ya no vemos. Si se corta el agua, yo tengo que ir al almacén y comprar todas las aguas minerales que hay. Yo no puedo vivir sin agua. Entonces, cuando veo, o sea, yo realmente siento que me muero cuando veo a personas que tienen que esperar una semana entera para que vaya el camión aljibe, para poder lavar sus platos, para poder pasarse con un trapo mojado, pasarse un trapo mojado por el cuerpo para poder bañarse. Y cuando no hay agua más que para beber apenas. Entonces, creo que hay que hacer un cambio importante y esos cambios, esos énfasis, yo los encuentro en la propuesta de nueva Constitución. Sí.
No sé qué Quizás piensas sea ustedes. porque estoy pasando por un periodo sensible de mi vida o porque estoy envejeciendo por ambas, pero a mí me parece hermoso, me parece poético, y por eso estoy como en un estado anímico en el que estoy como emocionalmente desprendido del resultado, fíjense, porque me parece, me parece hermoso el acto en sí mismo de ver al pueblo leyendo para votar, leyendo el texto para votar. Eso lo encuentro hermosísimo. Es un avance en términos democráticos increíble, y era un poco lo que les contaba. No quisiera que volviéramos nunca atrás para eso. Incluso me parece, imagínense lo que voy a hacer, incluso me parece eso más importante que si gana el apruebo o el rechazo, ¿no? Que nunca más hay un grupito de iluminados que tomen la decisión de cuál debe ser el orden que debe regirnos por todos nosotros, ¿no? Y obviamente en las ideas de algunos que quieren que el resultado del plebiscito sea de un determinado modo, está eso implícito, ¿no? Volvamos a los expertos, si gente común y corriente no sabe escribir constituciones, pongamos un grupo de expertos constitucionalistas. Bueno, la profesora Jimena Insunza de la Facultad de Derecho, que estuvo en la semana en uno de los paneles de la radio de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, experta en temas medioambientales, decía que probablemente para escribir una constitución, el saber jurídico y el saber constitucional era el más importante de los saberes, pero no era para nada el único. Y ella reivindicaba, por ejemplo, el extraordinario aporte que habían hecho lo que ella llamó los ecoconstituyentes en la escritura de toda la parte medioambiental de la nueva constitución, porque un constitucionalista puede saber mucho de cómo escribir una constitución, pero puede que no tenga idea de cuáles son los derechos de la naturaleza, ni de cuáles son las consideraciones medioambientales que hay que tener. Y ahí es donde aparece lo que decía la Anto en el bloque anterior, el tema de los saberes, que también es profundamente político y ideológico. O sea, aquí yo no quiero, y menos aún como integrante de una radio que pertenece a una universidad, ¿no? O sea, yo no vengo aquí a frivolizar ni a chacrear la importancia fundamental del saber académico, pero es que la vida en común nos demuestra que hay muchos tipos de saberes, ¿no? Y esos tipos de saberes tienen que tener un espacio. Esta vieja idea, que podía parecer muy naif, que cuando llegaba el gerente recién titulado de una fábrica, ¿no? Y de repente venía un obrero especializado y le decía, no, pero no lo haga así, caballero, mire, agarre, yo le voy a enseñar, puede mover esto y con esto otro. eh, y el ingeniero recién titulado, que era el jefe, decía, oh, jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Bueno, el otro tipo llevaba 50 años moviendo la máquina y tenía mucho que enseñarle también, ¿no? No para ser un ingeniero, pero era una forma de saber que resolvía problemas. Bueno, con la escritura de las constituciones pasa lo mismo. Yo estoy convencido que cuando pase esta fiebre, en 3, 5 años más, las personas que hicieron este trabajo van a ser reivindicadas. Y van a ser reivindicadas no solamente aquellas que, como decía muy bien la antes, son profesores universitarios o constitucionalistas, sino también, bueno, personas que hicieron aportes como la tía Pikachu, ¿no? Siempre soñamos que hubiera en 355 una doña de casa escribiendo una constitución, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿Por qué no? Y usó sus saberes, po, sus saberes de encuentro, de diálogo, o sea, hay superpoderes Divagar, también ahí, ¿no? sí. A mí me parece que eso es muy bueno, además porque, como dijimos en su momento, ¿no? A mí me pareció tan esperanzador la elección de los constituyentes en su momento, porque me acuerdo haber escuchado al Pato diciendo, esta es como la institución representativa que más efectivamente se parece a Chile. En términos de orígenes, en términos de regiones, en términos de literalmente representación. ¿Quiénes están ahí? O sea, si uno mira el Congreso hoy día, sigue sin haber tanta representación, ¿no? Sigue habiendo una presencia mayoritaria de 3 comunas, de ciertos colegios, de ciertas universidades, de ciertos apellidos, de ciertas redes que en la convención no hubo y que luego resultan en este texto, ¿no? Que me parece súper importante. A mí me encanta, Pato, lo que dice respecto a lo esperanzador que es ver a la gente leyendo, porque yo estoy muy preocupada de qué va a pasar después de este momento, qué va a pasar el 5 de septiembre, independiente del resultado, con una sociedad que normalizó la mentira.
¿cachai? Como estrategia comunicacional, ¿no? Yo de verdad, y estoy buscando, así que a lo mejor si algún auditora de la República de las Letras nos quiere proponer, yo estaba buscando así como a quién puedo entrevistar que nos ayude a pensar lo que significa para una sociedad escuchar autoridades representativas, digo en este caso parlamentarios, mintiendo, o periodistas mintiendo. O sea, yo ayer le explicaba a una amiga, es como, loco, para mí ver a un periodista mintiendo es como un doctor envenenando, es como se supone que ese es nuestro principal trabajo, trabajar con la información, con el dato duro, no tergiversar, ¿cachai? Entonces, es como, ¿qué le pasa a una sociedad que normaliza la mentira? Y me pasa cada vez que veo las franjas, ¿no? Y es como, oh, qué heavy cómo esta gente sale y miente. Y miente así como a usted le van a quitar su pensión, miente así como no van a heredar, no va a poder heredar su casa, ¿no? Miente tipo, no va a poder decidir el colegio de su hijo o la salud. Y es como, pero perdón, si todo está protegido acá en el texto. Pero es como mentir. Y a mí me parece que, por lo menos a mí, no creo que estemos viendo la gravedad profunda que significa para la cohesión social normalizar ese nivel de mentira y que sea impune. Esa es una cuestión que a mí me tiene súper preocupada y a lo mejor me estoy saliendo del comentario del texto mismo, ¿no? Pero de las campañas, a mí como que me ha súper impactado porque no recuerdo haber sido testigo de algo así en nuestro país. Yo Y entiendo a mí me pasa tanto que a veces me levanto y me siento abrumado de tener que hacer periodismo entre medio de tantas mentiras. y tú tienes que Como que estar uno peleando todo el incluso, tiempo sobre eso. como que te abandona la fuerza a veces, ¿no? Pero sí, ese es uno de los temas más terribles. Entiendo que estamos terminando, ¿no? Sí, ¿Cómo ya andamos nos de tiempo? estamos Sí. acercando hacia el final. Bueno, antes de irnos, porque el próximo sábado ya vamos a estar en la víspera de la elección, por lo tanto, para guardar la debida distancia, o si quien quiere leerlo de otro modo, la debida histeria, ¿no? El próximo Va, sábado, en la noche previa, no vamos a hablar de la nueva constitución, sino que vamos a hablar de literatura y de amor. y de amor. Además va a haber... Del bueno, eso sí, no del amor que miente. Claro, porque parecería que justo elegimos el tema por la franja del rechazo. sí, claro, y entonces vamos a estar La dijo. también con Ley Seca, ¿no? El próximo sábado, así que no pase todo. Aprovecho de decirlo, a mí no me ha pasado, me han contado, que no pase lo mismo que pasa en las noches antes de la elección, que andan comprando en botillerías clandestinas, Claro, rebotando por toda la ciudad porque les contaron que una señora en tal esquina sí. vendía alcohol no, compré antes, eso. Pero bueno, volviendo al tema, no podemos dejar de mencionar a la librería Clepsidra, que es una librería que ha hecho una contribución extraordinaria, a mí para empezar, ¿no? Antonella también, ¿sí? Macul 94, se van a encontrar ahí con una diversidad de libros fantásticos, es como Spotify, porque tú entras y dices, oh, jamás había sabido que existía este libro, pero justo me encontré con él y me encanta, ¿no? Es como las listas aleatorias de Spotify, ¿no? Así es Clepsidra. Sí. Y por eso, bueno, uno suele salir de Clepsidra con más libros de los que originalmente pensaba comprar. Así es que vaya, Macul 94, y todavía durante los próximos días va a estar el ejemplar de la nueva Constitución para que usted lo pueda comprar, lo regale, lo esparza como esa semilla que se planta y luego germina por todo el valle, para que la mayor cantidad de personas lleguen a votar con el texto leído. Eso, quería decirles como dato que en 40 días, desde el 12 de julio hasta ahora, hemos vendido aproximadamente 600 Impresionante. ejemplares de la propuesta de la Constitución. Entonces hay un interés, se venden entre 20, hay días 25, otros días 40, 50. Los 2 días que pusimos las 2 vitrinas solo con la Constitución se vendían 50 diarias. Oye, y el Entonces, Mercurio la sigue gente, diciendo que el libro del ex Kaiser vende más que el texto. no, imposible. Resulta Pero eso que salía, o sea, hace 2 semanas era eso, no sé si todavía. no, son decenas de miles de ejemplares que se han vendido en las librerías. Isabel Allende con sus novelas puede vender en la librería, podemos vender 50 ejemplares en un mes, aquí hemos vendido
500, 600. Y bueno, lo último que quiero decir, el artículo 94, yo como librero, el Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. Lea, porque esta propuesta también apoya que usted pueda seguir leyendo. Y bueno, nuestro futuro está en sus manos, ¿no? Exacto. El suyo propio también. Así que yo quería que despidiéramos este programa con una canción que se llama Cuando Digo Futuro, que dice: te convido a creerme cuando digo futuro. Esa canción es de Silvio Rodríguez, por cierto. Tiene dos versiones, una que es más como el Latin Jazz, así como con Afro-Cuba, y tiene otra que es más épica. Entonces, como esta noche ando épico, vamos a poner esa y no la otra, ¿ya? Así que con eso que dice te convido a creerme cuando digo futuro, terminamos este ciclo constituyente. Yo obviamente nos encontramos el próximo sábado, como siempre, haciendo lo que menos mal hacemos, que es leer libros. Eso. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias por escuchar. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Sí, es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.